Ya lo han visto, lo han escuchado, mejor dicho, en varios medios, sobre todo con una columna que tiene con nuestra compañera Claudia Bilbao, con nuestra colega, mejor dicho, Claudia Bilbao. Pero queremos ver, porque sabemos que Olavarría tiene su semana de mayo. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, al fin se dio, porque cuando hacía enterarte quería ir a recorrer un poco lo que era el templete de la Virgen de la Loma y lo había convocado y no se daba por los tiempos y nada. La agenda a veces se complica un poquito, pero de a poco vamos a ir buscando los huecos y los espacios para hacer algo. Seguramente, eso en algún momento se va a hacer. Bueno, hablábamos recién en la previa, Olavarría tiene su semana de mayo. Sí, a ver, es una especie de analogía o de metáfora, ¿no? Porque estamos también transitando un tiempo fundacional de Olavarría, un aniversario del tiempo fundacional de Olavarría. Yo siempre me gusta leer la etapa o el periodo fundacional de la ciudad, de lo que terminó siendo la ciudad y después el partido, entre 1855, con ese primer intento de ocupar esta zona y de hacer algo que iba a terminar siendo un pueblo y después iba a terminar siendo Olavarría. Eso no va a prosperar, pero bueno, la fundación formal que recordamos todos los años y festejamos es la del 25 de noviembre de 1867, ¿verdad? Sí. Pero nos fundan en el marco del Partido Azul. Eso es un dato importante siempre a recordar. Claro, y después quisimos ser nosotros propio partido. Exacto, una suerte de independencia, claro, una suerte de separación, de autonomía, por distintas razones, no vamos a entrar mucho en detalle, pero eso se va a concretar luego de una ley de la provincia, de la legislatura provincial de 1878, y se va a concretar materialmente el día fundacional en ese sentido del partido de Olavarría es el 26 de mayo, estamos llegando a un aniversario, el martes, de 1879. Estamos pronto a cumplir 147 años como partido. Así que ahí me gusta a mí, a mi entender, cerrar un poquito el proceso o la etapa fundacional de Olavarría. Y eso sería un poquito nuestra semana de mayo, si se quiere. Claro. ¿Cómo se concreta ese 26 de mayo? Se concreta de la siguiente manera, un acto de instalación de lo que se daban a llamar en ese momento como gobierno local, la figura del intendente todavía no existía, de la corporación municipal o de la comisión municipal, que era un cuerpo colegiado de 7 personas, 5 titulares y 2 suplentes, designados por la gobernación, que duraban un año en su mandato y que manejaban los asuntos locales desde ese cuerpo. Y ahí tenemos unos cuantos conocidos en las calles de la ciudad: Eulalio Aguilar, Leal, Moya, Muñoz, Cortés, Portalé, etcétera. Ahí marcamos ese 26 de mayo, hay un acto de juramento, una especie de asamblea, hay todo un acta. Si uno va al actual Consejo Deliberante y ve el primer libro de actas, la primera hoja, consta esta instalación, como se dio en llamar en ese momento, de la corporación municipal. Y esta suerte de transitar nuestra semana de mayo también nos hace pensar un poquito en la semana de mayo nacional, ¿no? Sí. Esta primera corporación sería nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Como aquel primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. ¿Y cómo podemos conectar una cosa con la otra? A través principalmente de cómo la ciudad fue recordando y homenajeando ese periodo, ¿no? Ese periodo dentro del marco de la independencia de lo que va a terminar siendo Argentina. Tenemos la emblemática calle 25 de Mayo, por ejemplo. Sí. Una vez que nos constituimos como partido, separados del Azul, bueno, las primeras medidas de gobierno local, entre ellas, en esa década que vamos a empezar a transitar a partir de 1880, nominar las calles, ponerle nombre a las calles del pueblo. El pueblo en era una manera de homenajear a estos... a estas figuras de ese periodo o a esas fechas puntuales, porque hay ahí una especie de popurrí. Pero ¿qué calles se van a bautizar primeramente? Las del pueblo. ¿Y qué era el pueblo en este momento? ¿Qué era lo urbano? Era el centro, lo que hoy llamamos centro. Eso era resultado del ejido, del mapa, realizado en 1877 por Juan Coquet, de las manzanas del pueblo, de las quintas y de las chacras. Ese es el ejido de Olavarría que se va a aprobar en esa fecha.
El pueblo, originalmente, va a ser esto, el centro actual, ¿no? Vamos a hablar con los nombres actuales de las calles, del Valle a Colón, Pringles al Arroyo. En ese momento el Fortín era lo que hoy conocemos como el Club del Fortín, ¿puede ser? No. Este primer intento de población o de armar algo, como quien dice, ocupar la zona, que data de 1855, va a estar dado en la zona del actual Parque del Bicentenario, ¿no? Esa es el área fundacional de Olavarría. A la vera izquierda, del lado de Pueblo Nuevo. Ese va a ser el primer delineo de este fortín, y se va a proyectar un pueblo nuevo del lado derecho, porque la idea de este 1855 era trasladar el Tapalqué, y constituir lo que se iba a llamar el Tapaqué Nuevo. Eso no prospera, pero va a ser retomado en 1864 por Ignacio Rivas. Se van a reinstalar en la zona, ¿no? Siempre hablo de esta zona fundacional, el actual Parque del Bicentenario, a ambas márgenes, y después Rivas va a ser seguido por Barros, que va a ser el que va a lograr el famoso decreto del 25 de noviembre de 1867, que va a estar firmado por Adolfo Alsina, el gobernador del momento, pero va a ser el que va a estar haciendo, como diríamos hoy, el lobby y las presiones para lograr la fundación formal. A partir de ese acto administrativo, como pueblo denominado Olavarría, en honor al coronel José Valentín de Olavarría, que José Valentín de Olavarría nunca anduvo por Olavarría porque había fallecido en 1845. No, yo tengo el dato que vinieron parientes Luego él. Sí, por distintas circunstancias, parientes, descendientes, sí, incluso en algún tipo de pedido de tierra en el lugar, ¿no? Y después por algunos actos y demás. Pero Olavarría, como figura, había nacido en Salto, al norte de la provincia, en 1801, y había fallecido en Montevideo, en Uruguay, en 1845. Y fue uno de las segundas líneas en torno a importancia de lo que fue la gesta libertadora, y podemos también hacer las conexiones, ¿no? Porque el mismo nombre de la ciudad tiene que ver con todo, ¿viste? Tiene que ver con este periodo que estamos hablando de 1810 en adelante, que se va a cerrar hacia 1824 con la batalla de Junín en el Alto Perú. Esa es como que el cierre de la independencia americana, podríamos decir. Bueno, Olavarría va a estar integrando todo este movimiento, secundando a San Martín junto con otros, como Mariano Necochea, el de la calle, el coronel Suárez, muy, muy amigos los tres, y van a estar en estas batallas de la gesta de la independencia, cuyos nombres también tienen muchas calles de Olavarría. Hay algunos nombres que en vida no se podían ni ver y hoy en día como calles se cruzan. Eso pasa, esa es una pregunta recurrente, eso pasa en la historia, pero siempre me gusta pensar que, bueno, siempre va a haber la mitad de la biblioteca de un lado y del otro, ¿no? Claro. Y creo que Olavarría está bastante bien posicionada en esos términos, ¿no? Siempre, cada tanto, hay un recurrente revisionismo donde, bueno, una figura cae en desgracia y después levanta, como le pasó a Rosas, como, bueno, los únicos que por ahí están exentos prácticamente con un consenso unánime, podríamos decir que son Belgrano y San Martín, ¿no es cierto? Claro. También calles iniciales de este pueblo. Bueno, pero el 25 de mayo va a aparecer en el mapa inicial de las calles de Olavarría, el 9 de julio también. Claro. Y mirá qué cosa curiosa y paradójica. Independencia también, pero no la calle actual que conocemos como Independencia. La original calle Independencia era la actual calle España. Mira. Y se le cambió el nombre en el año 1900. ¿Por qué? Porque en ese año estábamos de parabienes en las relaciones hispano-argentinas y el presidente Roca dicta un decreto por el cual se le quita del canto, del himno, las estrofas hirientes o ofensivas con respecto al Reino de España. Entonces, en alusión a ese acontecimiento, hay toda una movida a nivel nacional de esta confraternidad hispano-argentina, se le reemplaza el nombre de Independencia, el hecho que estábamos festejando por el país del cual nos independizábamos. Y se dice, Independencia será más adelante, que va a llegar en 1909, una calle del otro lado del arroyo. Ahí vemos un poco las figuras de este periodo, ¿no? Y las fechas y los procesos a homenajear. Ya nombré a estos militares de la gesta de la independencia, Suárez, Necochea, el mismo Olavarría, que va a llevar el nombre de la localidad y luego el partido.
Tenemos personajes de esta Semana de Mayo, como Saavedra, ¿no es cierto? Sí, 1931, la calle Saavedra, ¿no? Beruti. No tenemos a French, pero tenemos a Beruti. Siempre se los asocia, se arma la dupla, ¿no? French, Beruti. Los dos hicieron la escarapela, pero acá tenemos a Beruti. Sí, Beruti, que acá se usa en uso y costumbre con doble T, que en realidad es con una sola T. Él firmaba con una sola T y la Academia Nacional de Historia optó por el apellido con una sola T. A veces la ortografía de los apellidos es un temita. Pero Olavarría se va conectando de esta manera, a través de las calles, como primera forma de homenajear. Recién las plazas o los monumentos van a llegar a mitad del siglo XX, ¿no? El monumento al San Martín va a ser tardío en Olavarría, 1958, ¿no? El de la gesta de la independencia. La Plaza Belgrano, 1953. El monumento a Belgrano, 1974. Lo primero va a ser calles. Y en un sistema de triple nomenclatura hasta el año 58. Hasta el año 58 cada calle tenía 3 nombres de acuerdo al barrio. Claro, ¿no? iban cambiando. Iban cambiando, pasabas el arroyo. ¿De acuerdo al barrio era? Claro, Yo sería... pensé que una determinada distancia de la calle. No, la parte céntrica tenía un nombre, la parte de Pueblo Nuevo tenía otro nombre y la parte del barrio Luján tenía otro nombre. Y así con Mariano Moreno, el centro y San Vicente. Sí. No todas las calles llegaron a tener 3 nombres, pero hasta el año 58 así era, y por ende distinta numeración. Y deciden, bueno, simplificar ese sistema un poco complejo y unificar los nombres de las calles a lo largo de todo el recorrido y cambiar las alturas. Esto fue en el 58. Ahora antes de nombres tenían números, ¿no? ¿Por qué cada calle tiene... eso siempre me llamó la atención. En las esquinas, al lado del nombre, es como un número. Es que cada calle tiene un número y no lo pierde aunque tenga nombre, ¿no? Eso siempre fue así. Y desde el vamos, a nivel del plano y del diseño, se coloca un número a las calles. En el caso de Olavarría, las calles impares son las calles paralelas al arroyo, ¿no? Arrancamos de Alberdi, 21, 23 Portalé, 25 Visasola y así. Y las calles perpendiculares al arroyo son las calles pares. ¿De qué te estaba acordando, decías? No, de estas figuras de la gesta, de esta revolución y de la semana, y pensando y conectando con las calles. Bueno, tenemos a Belgrano, que va a ser vocal de esta primera junta, a Saavedra, a Mariano Moreno. Vos sabés que la cuestión de Mariano Moreno es curiosa, que va a ser secretario de esta primera junta. ¿Por qué? Porque originalmente, acá en Olavarría, la calle no era Mariano Moreno. Actualmente sí, pero originalmente era José María Moreno, un sobrino de él. Ah, mira. Muy posterior, de la década ¿Qué era que había hecho? Había sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y desde otros lugares también había participado de la política bonaerense de la década de 1870, 1880. Él muere en los primeros años de 1880. Y yo lo conecto con la historia local desde el lugar, esta es una hipótesis, desde el lugar que a la hora de crear el partido, y estamos ahí dando vueltas sobre las mismas cosas, él era vicegobernador y por ende presidente del Senado, ¿no? Entonces, desde diputados y desde Senado se hace todo un tratamiento de la ley de creación del partido, que obviamente tenía algunos oponentes, y se logra sacar en octubre del año 1878. Esa creo que es algún tipo de conexión, habría que ahondar un poquito más de esta figura de José María Moreno con la historia local. ¿Qué pasa? En 1953 se llega a la calle Mariano Moreno, que originalmente era la actual calle Mitre. Y en 1958, con este proceso que te estaba contando, de unificar los nombres y demás, el criterio fue extender los nombres de las calles céntricas, salvo esta excepción. Mariano Moreno vino al centro y se expandió. Claro. Y desapareció José María Moreno. Al revés fue. Pero no se notó, porque para la gente y el uso y costumbre, para la publicidad, para muchas cosas, era calle Moreno. Calle Moreno, y mucha gente quizás sobreentendía que se trataba de Mariano Moreno, pero en realidad se trataba de José María Moreno. Claro. Por poco tiempo, entre el 53 y el 58, ambos morenos convivieron. Cambió, no se notó y quedó en familia el tema, ¿no? Claro. Algunos casos así en Olavarría con respecto a las Moreno calles. es, no me reclames. Sí. Claro. Ahí Moreno, sí, uno de los principales figuras, y ahí la gesta de la revolución empieza un poco a tomar sus matices, ¿no? Los famosos sabredistas, los morenistas, los moderados, los extremistas, como todo proceso de álgido de cambio de régimen, pasó eso también. Y un poco nos pasó acá con esta Semana de Mayo, que a mí me gusta pensar.
Y semana también, ¿por qué? Porque mira, yo te contaba que el 26 de mayo se hace el acto y empezamos a hacer partido independiente, ¿no? Uno de los tantos de la provincia. Pero el 16 de mayo, no es una semana en sentido estricto, pero bueno, el 16 de mayo esta gente, Aguilar, que te nombraba, fueron designados, ¿no? Ellos hicieron una aceptación de esos cargos y llegó el 26 donde se hizo el acto. Y ahí empezaron a tomar las primeras decisiones de gobierno a nivel local. Primero, dónde juntarse, dónde sesionar. Íbamos a tardar en tener una municipalidad como edificio, sí, ¿no? Varios años. Estamos en 1879, el primer edificio como municipalidad llegó en 1892, ¿no? Que estaba ubicado en el mismo lugar que el actual. Sucede que el actual llega en 1934 en reemplazo del anterior, ¿no? Hay varias imágenes al respecto que uno ha publicado en los trabajos que ha hecho. Y otras dependencias municipales. Y esta década va a ser importante, la de 1890. Yo te hablaba de los edificios públicos. También tengo que hablar, para hablar de esta década, del primer intendente de Olavarría con ese cargo y esa figura, que fue Camilo Giovanelli, ¿no? Hacia 1890 hay una reforma de la ley orgánica de las municipalidades y aparece la figura del intendente y del departamento deliberativo y del departamento ejecutivo, más o menos, no exactamente, pero más o menos como hoy lo conocemos, ¿no? Y ahí empieza el derrotero de los intendentes. Pero las primeras autoridades locales propias nacen en esta fecha, 1879. Del 67, de la fundación formal, hasta el 79, dependíamos de asilo y muchas decisiones de gobierno, de cualquier cuestión pública, de la había que hablar en azul. Incipiente Olavarría, se tomaban en azul. El primer dato, en términos de cuántos éramos, cómo dimensionar la cuantía de la gente y el aspecto del lugar para esta época, hay un censo de 1881 que habla que el partido, que era mucho más grande de lo que es hoy, el partido para esta época tenía 7.000 y algo de habitantes. 7.000 y algo de habitantes, todo el partido. Y la proporción de lo que era urbano y de lo que era rural, mira cómo cambió y cómo era la época. Era el 80% de población rural y el 20%, de urbana. Claro, era más importante el campo. Por supuesto, y el partido tenía algo más de 9.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene 7.700 kilómetros cuadrados. Después se fueron creando otros partidos, bueno, se fue achicando. La Prida y demás. Y había, para esta época, 1881, esa proporción se mantiene, de ruralidad y de urbanidad, había una proporción de 30% extranjeros, ¿no? 30%. Hoy, según Censo 2022, estamos en 1,6% más o menos extranjeros. Nada, prácticamente. Y las colectividades a la cabeza era la italiana, la española y la francesa. Hoy es la boliviana, la paraguaya y la venezolana. Sí, la italiana también, sí. Sí, no, pero en términos, cuando uno habla de extranjeros, habla del nacido en el país, ¿no? Uno puede tener nacionalidad italiana y no haber pisado nunca Italia. Claro, pero la pregunta del censo es dónde nació, ¿no? Y desde ese lugar se hace el cálculo de la cuantía de esa colectividad, que se fueron organizando. Yo te decía 1879, el cierre del proceso fundacional, si se quiere, o la etapa fundacional, como yo la entiendo, el inicio del partido y de la organización institucional, tanto pública como privada, y aparecen las primeras organizaciones, la primera sociedad rural, 1885, que es otra institución de la actual, la llegada del ferrocarril, 1883, el primer banco en llegar a Olavarría, 1884, el Banco Provincia. Después fue el Banco Nación, hacia 1892. Los privados llegan en 1900, el Banco Olavarría. Las primeras sociedades de socorros mutuos, la italiana, la francesa, la española, 1883, 1885 la española, 1893 la francesa, el Colegio Rosario, 1898. Y estas cuatro que te acabo de mencionar al último, a mí siempre me gusta rescatarlas y mencionarlas porque es lo que nos queda del siglo XIX en Olavarría funcionando aún. Desde el ámbito civil, diríamos, ¿no? Sí, es lo que venimos conservando. Bien. Hice no, está perfecto. Me fui un poco por las ramas, pero porque bueno. Yo me venía acordando, porque yo lo sigo, el que quiere puede seguir los podcasts que hace con Claudia. Me encanta recorrer un poco la historia, por eso tampoco te preguntaba, porque me entusiasma tanto que me voy imaginando, ¿viste? Claro. En la mente como que vas cambiando. Es un ejercicio interesante, porque bueno, uno cree que las cosas se fueron como siempre las ve hoy, o como las ve cotidiana, y la idea es... No se imaginan los cambios. Claro, los cambios tan importantes en
relativo corto tiempo y donde era otra ciudad, otra vida, otra calidad de vida. Uno se tiene que poner a pensar cómo vivía esa gente, ¿no? Los servicios. Yo la otra vez leía un contrato, mirá qué curioso, un contrato que hizo la municipalidad con un privado en 1893 sobre alumbrado público. Mirá. Alumbrado de tipo de farol, ¿no? Y tenía el contratado, tenía que encender los faroles que eran como a querosén, a tal hora. Esos que iban en el medio de la calle. Sí, y que tenían que durar hasta las 2 de la mañana y prenderlos siempre que no haya luna o esta se ocultara. Mirá cómo también hasta la naturaleza influía de otra manera en la vida cotidiana. A veces los problemas siguen siendo los mismos de otra manera, ¿no? El problema del alumbrado, el problema de las calles, pero el modo de vida... A ver, el agua corriente a Olavarría llega a fines de los 50 y de lleno y fuertemente en los 60, obras sanitarias. El gas lo mismo, cloacas ni hablemos, más tarde. Y todo desde el centro hacia afuera, sí, ¿no? Que hay barrios hoy en día que todavía no llegan las cloacas. Claro, eso es otro tema. Es otro tema, pero hay que ponerse y tratar de no desnaturalizar y de hacer un poco extraordinario lo cotidiano y lo ordinario que vemos día a día, ¿no? Y yo creo que así también lo disfrutas más. Sí. Porque sabés la evolución, sabés cómo lo tenemos ahora y lo que fue antes, como que le das más cuidado. Más cuidado, lo valorás, lo conocés y observás también estas marcas que están, ¿no? Acá en el centro tenemos los cordones graníticos, ¿no? Antes teníamos adoquinados hasta el año 70. En la Junín están los adoquinados. Los adoquinados quedaron en la Junín porque eso tiene que ver con la llegada del ferrocarril provincial en 1930. Claro. Un poquito después adoquinan ese tramo que está protegido por ordenanza del 93 y tenemos los cordones graníticos y por ejemplo algunas argollas de caballos para atar los caballos todavía quedan en el centro. Antes teníamos adoquinado en todo el centro prácticamente, eso se cambió en los 70 y un poquito de Pueblo Nuevo había tenido algo de adoquinado aparte de Junín, ¿no? Un poco la calle Coronel Suárez y demás. Y bueno, otro capítulo serían, más calles todavía, o los puentes, hay mucho para hablar de historia local. Algún otro día te vamos a volver a convocar. Olavarría del Ayer es el Instagram para que ustedes que nos están escuchando lo puedan visitar y también das charlas, ¿no? Sí, charlas generalmente abiertas en distintas instituciones. El lunes pasado estuvimos en el Centro Cultural de la Universidad, allá en calle San Martín, en el corazón de Pueblo Nuevo, hablando precisamente de Pueblo Nuevo, ¿no? Y la historia del surgimiento del barrio como primer lugar de expansión, si se quiere, y de desarrollo urbano, por fuera del pueblo original o del pueblo viejo, entre comillas, claro, que era el pueblo inicial que hoy llamamos centro, entre los 4 bulevares, como antes se decía. Y estuvimos hablando un poquito de eso en el Centro Cultural el lunes pasado. Ahora vamos a ir informando por redes y demás. Hay algunas charlas que por ahí no trasciendan porque son cerradas por escuelas, ¿no? Me convocan algunas escuelas. Son más privadas, más para algún grupo y en función de los contenidos que están trabajando. Vamos a hacer en cualquier momento para las redes sociales, para el YouTube o por ahí, para algún otro programa que tengamos, la historia del templete, que esa me gusta mucho. Te la escuché con Claudia, tiene mucho más porque los tiempos en radio por ahí te acortan un poco la historia. Uno tiene que ahí acortar, resumir. No puede pero está interesante para poder vamos a ir a filmar y conocer un poco aquella historia. Y la figura de Fray Romeo, que es tan señera, tan emblemática acá en Olavarría, acaban de restaurar su escultura. Bueno, ese paseo se llama Fray Romeo, o sea, 2 cuadras del lado de la margen izquierda, del lado del Parque Mitre, del lado Pueblo Nuevo, de Belgrano a Necochea. A poco él de morir, en 1998, se lo bautiza a ese sector como Paseo Fray Romeo y se instala después su escultura. Y tenemos la calle Fray Romeo que, pasa desapercibida. ¿Dónde es? Pasa desapercibida porque es la calle de entrada al cementerio Loma de Paz. Mira. Vos llegás por el Camino de los Peregrinos y cuando dobla, eso ahí ya se transforma en calle Fray Romeo. Mira. Tiene una calle, bastante significativa la ubicación porque, cerca del templete y cerca del área donde él trabajó mucho y sus restos descansan allá en el templete de la Virgen de la Loma, que él tiene mucho que ver con su creación, ¿no? La principal figura de... Yo creo que fue el primero que dijo acá tiene que estar... y ahí descansan sus restos y para cuando él llega a la ciudad en 1967 con el centenario y pasa todos estos acontecimientos, se van materializando esa iniciativa poco a poco.
bajo su figura y mucha otra gente que tuvo que ver con Que el este año terrorismo. en agosto, el 8 de agosto creo que es, se cumplen 28 años del fallecimiento de Fray Romeo, que fue una figura importantísima, y está bueno recordarlo, sobre todo en esta fecha, para gente que no lo vivió. Ujú. Porque conocerlo lo conoce porque todo el mundo te habla de Fray Romeo, pero por ahí no lo vivió y tiene otra mirada. Pero está bueno, eso lo vamos a hacer ¿Cómo no? también. ¿Cómo no? Gracias, Marcos. Gracias a vos, Pablo. Un sábado a la mañana me quiere matar. Nadie lo invitó a esta hora. Pero bueno, espero que lo hayas pasado bien. No, por supuesto, sí. Siempre uno despunta un poco el vicio de la vocación por la historia local y muy agradecido por la oportunidad de compartirlo con vos y con los oyentes. Bien. Seguimos con la música, seguimos con el Sabadazo y después venimos con más noticias y juegos y mucho más. Dale.